¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a este pequeño espacio de meditaciones. Hoy es martes 14 de septiembre y la iglesia recuerda hoy, o celebra, mejor dicho, una fiesta muy hermosa, la exaltación de la Santa Cruz. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano. Concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de esta fiesta, se celebra un doble aniversario. En Jerusalén, Constantino edificó una iglesia redonda, la Anástasis, sobre el sepulcro vacío de Jesús, y una basílica, el Martirio, en la plaza en medio de las dos iglesias, un santuario, el Calvario, marcando el lugar de la crucifixión. Dedicadas en el año 335, los persas las destruyeron en el 614. El patriarca Modesto de Jerusalén reconstruyó las dos iglesias en el 626, pero fueron destruidas posteriormente por los musulmanes en el año 1009. Los cruzados reconstruyeron la iglesia actual del Santo Sepulcro, que fue dedicada en el año 1149. El día de hoy conmemora también el descubrimiento de la cruz del Señor por la emperatriz Santa Elena. El 18 de agosto se celebra su fiesta, en el año 320. Así que veamos cuán antigua y desde dónde viene esta fiesta. Santa Elena es responsable de esto, de haber hallado la cruz del Señor. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo pudo dar con ella? Recordemos que Jesús tenía muchos discípulos y no resulta difícil pensar que, conociéndolos como eran, muy bien pudieron haber querido tener todo custodiado, vigilado, donde estuvieran todos aquellos trozos de madera que sirvieron a Jesús de trono, donde él iba a ejercer su reinado, donde fue coronado, para guardarlos y venerarlos, tal vez al principio como una reliquia de amor y luego como algo que nos traería cosas buenas. Hoy tenemos en la liturgia el libro de los Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Les acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían.
Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. La segunda lectura de hoy está tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno con ellos, se humilló, y asimismo, y por obediencia, aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, al celebrar la fiesta de la Santa Cruz, reverenciamos el instrumento que sirvió para que Jesús completara la misión de rescatar a la humanidad. Alguien hacía esta comparación de que así como el virus, este virus mortal que ha traído tanto dolor al mundo, o cualquier otro virus, es al principio pues agente y causa de muerte y enfermedad. Luego, al convertirse en una vacuna, se inyecta un trozo de este virus para incitar al sistema inmunológico de la persona a que combata. Es como una especie de adiestrar al sistema inmunológico para que cuando este virus entre en el organismo, el sistema inmunológico ya tenga las armas adecuadas para defenderse contra el mismo virus que entra. Es un proceso bien interesante, pero el mismo virus que al principio era agente de enfermedad de muerte, ahora se voltea y es causa de cura o de prevención, incluso para que no se enferme la gente o muera. De igual manera, la cruz era el instrumento de muerte más horrible que tenía el Imperio Romano. En la cruz morían los criminales, moría la gente de mal vivir. Era una forma de decirle a los demás que el imperio era poderoso y que todos los que se opusieran a él o que cometieran cosas malas de alguna manera que el Imperio Romano consideraba que eran graves, pues iban a morir en la cruz. ¿Jesús merecía morir en una cruz? No. Pero es parte de lo que dice Filipenses: se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz, no cualquier muerte. Una muerte horrible, una muerte espantosa, donde allí derramó hasta la última gota de su sangre y sufrió dolores indecibles. Pues de esa manera, la cruz, que era y que sigue siendo un instrumento de muerte, de dolor, se convirtió en instrumento de salvación y vida para nosotros. Ya en el libro de los Números, Dios utilizó más o menos la misma manera. Las mismas serpientes que mordían a estas personas y que no los mordían por haberse quejado y murmurado contra Dios, Dios ahora manda a Moisés a que haga una serpiente igual, pero levantada en un palo para que la gente la mire. Un instrumento también de curación, igual al instrumento que
fue el primero de envenenamiento, enfermedad y muerte. Entonces, como era la serpiente de bronce, así ahora va a ser la cruz, pero muchísimo más efectiva. Todo el que vea la serpiente se curaría. Ahora estamos llamados a mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, como decimos en el Viernes Santo. Todo el que lo vea recordará lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha convertido el instrumento de muerte más espantoso en un instrumento de vida. Con la muerte en la cruz, Jesús nos ha ganado la salvación, nos ha borrado nuestros pecados, ha pagado por nosotros la culpa, ha borrado la culpa que pesaba sobre nosotros. Esto es maravilloso, es para alabarle y bendecirle. Cada vez que exaltamos la cruz, que levantamos la cruz, proclamamos su resurrección, pero también su pasión y su muerte. Cada vez que levantamos la cruz es un signo de triunfo sobre el pecado y sobre todo aquello que nos hace daño. Cuando los que no son cristianos nos ven con una cruz, puede que no entiendan por qué desde los primeros tiempos del cristianismo usábamos la cruz para expulsar las cosas malas, al demonio en primer lugar, y para darnos a entender de que éramos de los suyos, que cargábamos con nuestra cruz, pero sobre todo que creíamos en la vida eterna y en la resurrección, porque el Señor resucitó en el mismo cuerpo en el que murió, en esa cruz. Y así que cada vez que miramos la cruz, miramos a Jesús. Es imposible para nosotros ver una cruz y no hacer referencia al que murió en ella. Por lo tanto, recordamos hoy también estas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es creer sino en el fondo también mirar a Jesús, mirarlo, contemplarlo y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros? Recuerdo que Don Bosco era muy amigo de invitar a la gente a mirar la cruz cuando tuviera grandes problemas, grandes dolores, grandes sufrimientos. Hasta a su mamá Margarita le decía, cuando ella se quejaba de que le dolían mucho las manos por coser y zurcir los trajecitos de los muchachos que él recogía en la calle, le invitaba a mirar a la cruz, y ella pues seguía tranquila porque se daba cuenta que nadie ha soportado los mismos dolores que Jesús ha soportado. A veces nos quejamos de tantas cosas y pensamos que nuestro dolor es insoportable. Recuerden lo que pasó Él, los dolores que Él sufrió por ti y por mí, para darnos vida eterna. Y cada vez que nos sintamos mal, tristes, afligidos, solos, abandonados, miremos la cruz, el árbol de vida, desde donde el Señor nos abrió el camino hacia el cielo. La verdadera escalera al cielo es esta, es la cruz de Cristo. Y la carta a los Filipenses dice algo muy, pero muy hermoso. Cuando habla de la sincatábasis, del anonadamiento de Cristo, que se humilló, haciéndose uno como nosotros y aceptando esta muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Así que hoy levantemos nuestra cruz, miremos la cruz, celebremos esta cruz, porque nos ha traído para nosotros salvación, vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.